Hola, soy Natalia Riera Manzano, miembro de la Asociación Entre Pueblos. Concretamente trabajo en el equipo de Educación Emancipadora y llevo fundamentalmente, entre otros, temas vinculados a justicia climática. Pues podríamos decir que a nivel del Estado español, a nivel de Cataluña, a nivel en general del Estado español, y creo que muy de la mano también de cómo está a nivel europeo, podemos decir que andamos con políticas muy declarativas para luchar contra la emergencia climática y estamos en un momento clave para poder intentar avanzar a que las políticas sean más concretas, efectivas, decididas y pasar, como decía, de esa política declarativa a esa política de acción más concreta que se dote bien de presupuestos y recursos y que generen cambios de modelo a todos los niveles. Gracias por la pregunta, porque me he olvidado decir pues, que Entre Pueblos somos una asociación que trabajamos el ecologismo social desde los feminismos, ¿no? Pero no lo trabajamos solas, sino articuladas en red. Y una de las redes en las que estamos a nivel de Cataluña es la Xarxa per la Justícia Climàtica, Red por la Justicia Climática, vinculadas también con la red a nivel estatal, a nivel de otras comunidades autónomas y entrelazadas con movimientos por la emergencia climática, movimientos climáticos como Extinction Rebellion a nivel del Estado español, Europa y América Latina, así como otros tantos movimientos como el de los jóvenes, los Viernes por el Futuro, Fridays for Future y otros tantos movimientos. Entonces, ¿cómo estamos? Pues así rápidamente, ¿no? 2019 fue el surgir de estos movimientos por la emergencia climática, ¿no? Que se sumaron a toda esta trayectoria y amplio y largo trabajo de organizaciones como Entre Pueblos, Ecologistas en Acción, Greenpeace, etcétera, Observatorio del Delta en la Globalització, como otras tantas, ¿no? Y fue pues un caminar de ir sensibilizando, se puso en la agenda política, pública, comunicativa, ¿no? El tema del abordaje urgente de la emergencia climática, recordando, ¿no? Esas manifestaciones tan amplias y numerosas, ¿no? que han habido, sobre todo pues, todos los viernes, ¿no? Constantes y los jóvenes, así como en septiembre, ¿no? Manifestaciones masivas, ¿no? En 2020 parecía que seguíamos en ese camino, ¿no? Incluso empezábamos ya a articularnos, ¿no? Y a coger sinergias con otros movimientos sociales, porque el cambio climático, la justicia climática, si no es desde la perspectiva de justicia social, no habrá ningún tipo de cambio, pero llegó la pandemia. Entonces han sido 2 años duros, 2 años de paralización en muchos aspectos, 2 años de tener que afrontar diversas problemáticas, ¿no? Como que no podíamos salir a la calle, más que se están viviendo pues, múltiples crisis, ¿no? Y cómo resurgimos, cómo retomamos este accionar del movimiento por la emergencia climática, por la justicia climática, acompañando el resurgir y el fortalecimiento de otros movimientos sociales, ya sea por el cambio de modelo de turismo, por un cambio de movilidad, etcétera, etcétera, pues es todo un reto y creo que este 2021 pasado fuimos caminando para ello y a 2022 es donde se está poniendo la fuerza. Estamos en un momento en el que hay una interseccionalidad de crisis, de emergencias. La climática es evidentísima, ¿no? O sea, ya se están dando impactos muy claros aquí en nuestros territorios, aquí en el norte de Europa, pero en el sur global ya es impactantísimo. ¿Por qué ya hablamos de justicia climática o justicia ambiental? Porque el cambio climático es causa, ¿no? O sea, siempre se ha dado cambio climático en el planeta, ¿no? En el que nos encontramos es causa de la actividad humana, pero no toda la humanidad ha sido o tiene la misma responsabilidad ni está implicada en las causas de esta aceleración del ritmo de las consecuencias del cambio climático, así como no toda la humanidad va a sufrir o le va a impactar en la misma manera, de la misma forma, los impactos de este cambio climático. Por eso hablamos de justicia social. De justicia climática. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que tratarlo desde la justicia social a nivel de nuestros entornos locales, pero sin perder la perspectiva global, cómo nuestras actuaciones impactan decididamente en el sur, es decir, en América Latina, en África subsahariana, el continente asiático, ¿no? Así como si no interseccionalizamos diferentes luchas,
como cambio de matriz productiva, cambio de sistema de consumo, cambio de producción, garantizar soberanía energética, soberanía alimentaria, garantizar movilidades sostenibles, pero sostenibles en el sentido que realmente sean sostenibles. Una mayor red de transporte público, una mayor red de bicicletas, una mayor red de infinidad de... Y también tener muy en cuenta el poner en el centro los cuidados. La pandemia nos demostró el tiempo que tuvimos que estar paradas, ¿no?, en casa, cuando las que pudimos estar en casa, porque muchas profesionales y por circunstancias de la vida en muchos territorios del mundo no pudieron quedarse en casa, ¿no?, cómo las redes de apoyo se reactivaron. Hemos de caminar hacia mantener las redes de apoyo mutuo en momentos de crisis, momentos de emergencia, pero también una vez los vayamos superando, porque estamos a pocos años, pocas décadas, 2030 hasta acá, 2050 ya será muy lejos y bastante camino del colapso, si no vamos actuando ya. Y en el mientras tanto, en estos cambios que se han de dar, también hemos de poner en el centro los cuidados, trabajar desde el ecofeminismo, los feminismos y conseguir pues, que se vayan implantando alternativas que ya existen, ya se conocen, ya se van dando, visibilizarlas, fortalecerlas y que realmente los poderes públicos puedan tener el impulso de la ciudadanía, de la población en general, para poder hacer frente al poder económico y corporativo y que se puedan ir dando todos estos modelos desde la educación, la cultura, la economía, la movilidad, el modelo de turismo, de alimentación, consumo, distribución, etc. Es toda una cadena. Y por eso hablamos de justicia, porque es una cuestión de justicia, de derechos, básicamente, de las personas, derechos humanos y del medio ambiente, la naturaleza. Claro, es que estamos ante un momento realmente de emergencia que se viene anunciando por parte de los científicos desde hace muchas décadas, o sea, con el informe Los límites del crecimiento y más allá, ¿no? Pero han sido temáticas que se han ido ocultando. También hemos estado inmersas en la crisis sanitaria, en la crisis social, ¿no? Y en cómo los medios de comunicación de masas, a través de la televisión, programas de radio más de amplio alcance, ¿no?, etcétera, etcétera, cómo no comunican debidamente, ¿no?, la importancia, ¿no?, de ser coherentes ante esta situación de multicrisis, de multiemergencias, ¿no? Porque hablamos de crisis climática, hablamos de emergencia climática, pero es que esto va unido a una necesidad, ¿no?, de agotamiento de los recursos, ¿no?, y las energías fósiles. Y, por ejemplo, ¿no?, en septiembre de 2021 se pudo paralizar la ampliación del aeropuerto a través de una fuerte incidencia social, a través de los movimientos, pero también de la ciudadanía que salimos, ¿no?, a las calles, más la incidencia que se hizo previamente, ¿no? Aún y así, se continúa hablando, ¿no?, de ampliaciones de puertos, de aeropuertos, ¿no?, de sistemas basados en industria fósil, en combustibles fósiles, cuando se están agotando. Hemos quemado el planeta y son la causa mayor, entre otras, ¿no?, de que se esté dando este calentamiento global y esta pérdida de biodiversidad, etcétera, a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas o uno de los puntos clave, entre otros que me gustaría destacar, es que es necesario este cambio de modelo cultural y social, ¿no? ¿Y eso cómo podemos conseguirlo? Pues acercándonos a través de la educación, pero la educación entendida como comunidad educativa ampliada, más allá de los centros educativos de educación formal, universidades, centros de formación profesional, sino que también abierta a la educación no formal. Aquí en donde yo resido, en Barcelona, en Cataluña, está lo que se dice educación en tiempo libre, pues, y también en los colectivos y que actúan y que luchan por los derechos diversos a nivel social, económico, culturales, etcétera, ¿no? Es decir, haciendo un cambio, ¿no?, en nuestros modelos de consumo, en nuestros modelos de vivir. Consumo, ¿qué significa, no? Está todo el tema de movilidad. Pues luchar y reivindicar, como ya se lleva haciendo mucho tiempo, por un transporte público digno y que llegue a más partes. Luchar por una movilidad reducida de los coches, de los automóviles de uso privado en las ciudades que contaminan a lo grande, ¿no? Y mejorar toda la vía de acceso en bicicleta, transporte público, así como adecuar los espacios a espacios relacionales, de relación, de caminar, de jugar, de descansar, etcétera, etcétera. Hay tantas vías y tantas conexiones, interseccionalidades que se pueden dar, que son múltiples. Y ahí también es clave, ¿no?, esta incidencia social
para que haya una incidencia política, para que se hagan las políticas coherentes. Es decir, no podemos tener una ley de cambio climático catalana, una ley estatal, un Green New Deal, ¿no? Está todo en la misma lógica, ¿no? Declaraciones de emergencia climática a nivel de diferentes ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, como otros tantos, ¿no? Pero que luego se siga apostando por una ampliación de puerto, una ampliación del aeropuerto, un rechazo a medidas como peaje, en el sentido peaje urbano para los coches, ¿no? Pero que se pueda luego redistribuir para aumentar y mejorar la red de transporte público, la red sanitaria, la red social, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que pensar en muchísimas cosas. Claro que esto está también de la mano de una reconversión del sistema económico, ¿no? Porque ¿qué hacemos con todos esos trabajos, esos puestos de trabajo que dependen de este turismo fósil, ¿no? De ese turismo de venir 4 horas, por ejemplo, a la ciudad de Barcelona, irte luego. O sea, esto no recae ningún tipo no enriquece la ciudad, todo lo contrario, nos empobrece y es generadora de puestos de trabajo realmente en situaciones de máxima vulnerabilidad, pues largas jornadas, etcétera, etcétera. Máxima y absoluta, porque hoy en día las generaciones jóvenes y no tan jóvenes estamos conectadas a través de medios de comunicación y la gran mayoría pues tienen altavoces a través de redes sociales, ¿no? Y la verdad es que nos está comunicando desde la verdad, desde la urgencia y también desde la posibilidad de evitar esos colapsos o cómo podemos caminar para que ese colapso o ese caminar hacia estos cambios sea más como queremos y que no nos venga, porque nos vendrá de golpe, o sea, y vendrá de golpe y tendremos que actuar, pero cómo tenemos que estar preparadas para poder actuar desde donde queremos, desde nuestras propias soberanías y el poder de decidir, para que tengamos una mayor adaptación, porque yo creo que ya mitigación es bastante imposible, pero sí podemos trabajar hacia una adaptación, ¿no? Contextualizada y coherente con nuestros territorios, con los nuevos usos y necesarios usos diferentes del suelo, usos de los recursos comunes y de las necesidades colectivas, ¿no? Usos del agua, remunicipalización de los recursos como el agua, el aire, y todo esto. Entonces, los medios de comunicación son clave. Tienen que ver pues que hay que comunicar la verdad, hay que conocer los hechos que pasan y las proyecciones que hay mucha documentación y muchas evidencias científicas, afortunadamente. Afortunadamente porque hace muchísimos años que lo dicen, pero cada vez están más al alcance de todas. Lo que pasa es que desde los medios de comunicación deberían tomar más atención y comunicar la verdad, ¿no? Y también visibilizar todo aquello que se reivindica desde los diferentes movimientos sociales, climáticos, feministas. O sea, y poner encima de la mesa cómo es posible, hace muchos años que se están entrelazando alternativas. Otra cosa es que te encuentras con muros, ¿no? Entonces creo que ahora es el momento de poder juntarnos y poder fortalecernos para tirarlo adelante y que realmente no sean alternativas, sino maneras reales de vivir para poder adaptarnos lo mejor posible a estos aumentos de temperatura, a estos cambios y también prepararnos para recibir a compañeras, a personas que ya están siendo obligadas a irse de sus lugares por causas climáticas. Ya existe, ya hablamos y ya se dan refugiadas climáticas, que se suma a las refugiadas por 1000 razones, ¿no? Y tenemos que olvidarnos ya de esta Europa fortaleza, etcétera, etcétera. La verdad es que llevan ya mucho tiempo, muchos años, que las campañas publicitarias que puedes ver en marquesinas de autobuses, en anuncios publicitarios en la televisión, en cómo salen en las diferentes redes sociales, ¿no? Ya te marcan como si fueran energías verdes, ¿no? Y grandes empresas, ¿no? Que son empresas fósiles, ¿no? Que cómo se venden con carteles en el que salen niños y niñas, como si fuese todo un jardín, una cosa verde, molinos de viento, como si todo fuera respirar aire puro y todo sostenible, ¿no? Y cómo nos están vendiendo que energías fósiles, combustibles fósiles y maneras de generar energía que no son sostenibles y que son fósiles, las están vendiendo como energías sostenibles, ¿no? Y no es así, porque tampoco la panacea no son las renovables. O sea, evidentemente que tenemos que tender hacia ello, pero no hacia grandes macroparques de placas fotovoltaicas, ni molinos de viento, ni nada de eso. Tenemos que ser muy... Esto requiere un cambio, como te decía, muy cultural y social, o sea, es muy intenso y en profundidad, ¿no? Porque implica unos cambios
en cómo estamos acostumbradas desde hace muchísimas décadas, ¿no? Bueno, añísimos, ¿vale? A vivir, ¿no? Y a relacionarnos desde el consumo, ¿no? Y desde ciertos excesos a nivel de uso de energías y de materiales, etcétera, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto requiere unos cambios muy en profundidad. Vivimos en un sistema que está basado en el poder del capital. Es un sistema neoliberal capitalista en donde el poder que tienen las grandes corporaciones, es decir, las grandes empresas transnacionales con matriz europea, de Barcelona, de Madrid, de cualquier pueblo, ciudad aquí en Europa, en Estados Unidos, el Canadá, Japón, o sea, en el mundo que se entiende para mí enriquecido, ¿no? El mundo mal dicho desarrollado, ¿no? Cómo ejercen sus actividades y cómo se han implementado en territorios del sur global, ya sea América Latina, Centroamérica, Sudeste Asiático, bueno, en Asia, en África, etcétera, ¿no? Y cómo operan empresas, ¿no? Vinculadas sobre todo a la extracción de recursos, ya sea petróleo, mina, etcétera, ¿no? Para poder garantizar el ritmo de vida que llevamos fundamentalmente en Occidente, ¿no? En el mundo occidental, basado en la economía neoliberal, capitalista, extractivista y desposeedora de derechos, ¿no? Y cómo ejercen y operan esos territorios. ¿Qué implica? Desposesión de tierras, acaparamiento de recursos, contaminación de agua, contaminación de aire, contaminación de las tierras, ¿no? ¿Qué implica? También que las comunidades serán expulsadas de sus territorios, que no se pueda desarrollar la soberanía alimentaria, cultivar lo que deciden. ¿Por qué? Porque se les extrae de las tierras, se contamina sus aguas, se contamina su aire, ¿no? Y también se ejerce una violencia máxima sobre sus cuerpos y también sobre sus territorios, ¿no? Son generadoras también de vulneraciones graves de derechos humanos y ambientales, ¿no? En territorios, en Centroamérica, como decía, en América Latina, etcétera, etcétera, todo por el extractivismo y por poder mantener este ritmo del sistema capitalista, consumista, neoliberal, ¿no? Que nos ha basado en un derroche de uso de energía que lo que implica y el impacto directo que tienes en esta vulneración máxima de derechos, tanto como que muchas personas, colectivos, hombres y mujeres que están en la primera defensa de los territorios, en primera defensa de la vida, las defensoras de derechos humanos y derechos ambientales, son criminalizadas e incluso asesinadas. O sea, estamos hablando de un impacto gravísimo, de una vulneración máxima de derechos humanos, derechos ambientales que se lleva dando desde hace muchísimo tiempo a través de las grandes corporaciones y de las empresas transnacionales que trabajan con el vistiplau, o sea, o sea, que les abren las puertas tanto gobiernos de acá, de Occidente, europeos y tal, como gobiernos de los territorios en los que operan de manera violenta y depredadora. En nuestro caso, se lleva mucho tiempo trabajando en campañas para visibilizar, ¿no? Y hacer incidencia social y política para ir desmontando el gran poder, o sea, contra la impunidad de las grandes corporaciones, ¿no? En este caso damos un paso más desde Entre Pueblos, ¿no? De manera coordinada también con Ecologistas en Acción, y dentro de acciones complementarias que se suman a toda lo que es la campaña catalana, estatal y europea contra los tratados de comercio e inversión y conectadas con las campañas en América Latina, ¿no? Alrededor de este proyecto o proceso de en tiempos de emergencia importa todavía más la coherencia. ¿Esto qué es? ¿No? Visibilizar cómo estos tratados de comercio e inversión, en nuestro caso concreto el Tratado Unión Europea-Mercosur, ¿no? Afecta y impacta directamente en estos países, contribuyendo a aumentar exponencialmente la vulneración de derechos que hablaba anteriormente, ¿no? Y cómo desde acá podemos pararlo, podemos hacer incidencia desde nuestros gobiernos locales, el gobierno estatal, desde Europa, para que no se firmen estos acuerdos. Y cómo podemos comunicar y que la sociedad, que las jóvenes,
las no tan jóvenes, las personas adultas, ¿no? Las gentes que vivimos en Barcelona, en cualquier pueblo, en ciudad del Estado español, ¿no? Pues hemos hecho esta página web en la que conectamos con el actívate, actívate, relaciónate en xarxat, esto es articúlate, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos los impactos, ¿no? Y qué causan estos tratados de comercio e inversión y qué podemos hacer, ¿no? Desde las articulaciones de los movimientos sociales, ¿no? Desde el movimiento por la justicia climática, desde los movimientos feministas, ecologistas, ¿no? Por movimientos sociales que luchan por un cambio de modelo de turismo, un cambio de modelo de movilidad, un cambio de modelo energético, etcétera, etcétera. Lo clave es aterrizar en acciones locales como, por ejemplo, hazte socia de una cooperativa de consumo. Acércate a tu colectivo de barrio que lucha por una vivienda digna, a través de los mercados de pagés, los mercados campesinos que se dan en las grandes ciudades cada vez más, ¿no? Como la gente cada vez más se acerca, ¿no? A los comercios de proximidad, a los mercados de campesinos, ¿no? Y campesinas que funcionan y que hemos bebido, ¿no? Y del ejemplo de América Latina, ¿no? Al menos de la zona andina fundamentalmente, que son los casos que en mi caso más conozco, ¿no? Cómo desde ahí podemos ir cambiando estas prácticas porque sí que tienen un impacto luego a nivel global, aunque nos parezcan que son acciones muy locales, si vamos fortaleciendo estas alternativas, estas maneras de acceder al consumo, de qué producimos, qué consumimos, cómo nos organizamos, ¿no? Iremos impactando. Entonces, de ahí cada vez se genera una masa crítica para una acción crítica, eso que implica pues que seguramente ocupe un espacio en la agenda mediática, ocupe un espacio en la agenda política. Las grandes corporaciones tienen mucho poder, pero si a través de la movilización social, de la incidencia que puedan hacer los gobiernos locales, los gobiernos autonómicos, los gobiernos estatales, en los centros de decisión a nivel europeo, en los centros de decisión mundiales, quizás podemos ir ya contrarrestando este poder que tienen las corporaciones y por otro lado también exigiendo un cambio de gobernanza a nivel mundial, desde lo local, política participativa, ¿no? Desde la sociedad civil organizada y no organizada, cómo nos vamos organizando desde diferentes ámbitos de actuación y sectores y construyendo estas redes de apoyo y que sean sostenidas más allá de los tiempos de crisis, porque es lo que sostiene que luego no nos vuelva a venir todo este arsenal capitalista, porque capitalista neoliberal, racista, desposeedor de derechos, como he dicho. Está en la articulación, en la visibilización, en estar unidas, en salir a la calle, retomemos las calles, retomemos las acciones, incidamos en que la comunicación sea directa y clara y que nos digan la verdad, incidamos en que las políticas y los políticos, nuestros representantes, sean coherentes, valientes y ya empiecen a poner planes de acción coherentes con el momento en el que estamos, que ejerzan la incidencia que pueden ejercer en los espacios de decisión a nivel de la Unión Europea, a nivel de las instituciones mundiales, para que realmente podamos ir contrarrestando este gran poder que tienen las corporaciones que mandan y muchísimo. Y de esta manera podamos ir cambiando pues, nuestros modelos también de ver. ¿Cómo podemos llegar? Pues a través de comunicaciones directas, en los medios de comunicación, pero también a través de nuestros colectivos y acompañando a otros colectivos de luchas, por ejemplo, por una vivienda digna, por un turismo responsable y cada vez más incorporan el tema de la justicia climática, porque hemos de hablar desde los impactos que tiene todo y cómo está interrelacionado. No hace falta que lo abordemos todo, porque lo que está pasando es de una máxima gravedad y la información que tenemos, el conocimiento que hay a disposición puede ser colapsante y desbordante. Hemos de tener un conocimiento de lo que está pasando, hemos de saber lo que hay y también hemos de ver qué tenemos cerca de nosotras para poder actuar colectivamente, también para que nos sostenga, para que podamos tener este acompañamiento emocional, esta educación emocional, este sostén, ¿vale? Para poder tirar adelante, porque si no, nos desbordaremos. Nos necesitamos todas y todos y nos necesitamos acompañar para sostenernos y intentar adaptarnos para cuidar y mitigar lo máximo, en este caso sí, las afectaciones a nuestro planeta que nos sostiene. El planeta nos sostiene, la vida, es la vida.